Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 9 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95. Ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Hoy miércoles continúa la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 40 a 59 años de edad de 25 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el 11 de febrero. Las 25 demarcaciones incluidas en esta nueva fase son Chemash, Peto, Tixcocop, Río Lagartos, San Felipe, Cenotillo, Mocochá, Santa Elena, Yaxcucul, Chiquintzonot, Tzoncahuich, Tuncás, Chumayel, Muxupip, Tatsiu, Tecom, Guayma, Tzitaz, Tamec, Chaxinquín, Telchac Puerto, Sanacat, Sutzal, Tella y Cantamayec. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 142 pacientes en hospitales públicos. 92.854 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que son 103.832. Hoy se detectaron 476 nuevos contagios de coronavirus, 301 en Mérida, 51 en Junucmá, 28 en Canacín, 18 en Samajil, 17 en Valladolid, 8 en Cacalchen y Progreso, 7 en Tixcocop, 5 en Concal y Humán, 4 en Motul, 4 foráneos, 2 en Aquil, Mocochá, Muna, Suquilá y Tizimín, y 1 en Baca, Xixuluc Pueblo, Chiquintzonot, Tzitzantún, Jalachó, Mascanú, Temash, Tetis, Tuncás y Yaxcucul. De los 103.832 casos positivos, 745 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 63.689 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 16.433, en la zona oriente 15.485, en la zona centro 6.071, en la zona sur 10.259 y en la zona poniente 15.441. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos, son 9 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 38 a 91 años. 8 residían en Mérida, 2 en Progreso, 1 en Tecash y 1 en Concal. Entre sus principales enfermedades se encontraban obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, tabaquismo e inmunosupresión. En total, son 6.724 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 4.102 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 142 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.